Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a cada uno de los oyentes de Ruta Auténtica. Nos encontramos en una nueva grabación. Ya pierdo el hilo porque he hecho últimamente muchos live, entonces ya volver al modo grabación es un poco como extraño, ¿no? Pero recién pasó en diciembre, ¿no? Pero lo veo como si hubiese pasado hace mucho rato. El día de hoy me acompaña Roxana Brites. Muchos la conocerán porque anda o tiene presencia en las redes. Nada, Roxana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Ruta Auténtica. Alexandra, la gratitud es mía, así que buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. No, muy agradecida por tu invitación. Vale, vale, vale. Bueno, vuelvo a esta instancia de grabación con el propósito de invitar a los compañeros que han iniciado pues tiempo anterior al 2020 para que nos cuenten, para que podamos ralentizar un poco cómo ha sido su proceso personal. En estos procesos, digamos, siempre estamos como en la idea del experto, ¿no? Entonces con Roxana tenemos como esa mezcla, ¿no? Entre el proceso personal de una persona al proceso de la persona que empieza a profesionalizar un poco el tema de la ralentización de la LGC, donde coloca mucho de su recurso de espacio y tiempo para poderle entregar y transmitir a un otro lo que es la LGC. Cuestión que recuerdo, digo, es una de las cosas más difíciles que hay. O sea, poder transmitir algo donde tú no tienes apoyo en realidad del pasado y poder transmitir algo nuevo a alguien que tampoco tiene ese apoyo. Entonces, el desafío ha sido gigante. Entonces, te doy las gracias, Roxana, a nombre de todos, de toda la comunidad, por ponerte en este trabajo de ralentización de la LGC. Pero hay personas muy probablemente que no tengan referencia de ti. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo llegaste a la LGC? ¿Cuándo conociste por primera vez la LGC? En el 2016 me llegó el primer video, el del 13 de junio del 2013. Bien. Yo lo encontré a ese video, lo encontré buscando una búsqueda que habrá comenzado como algo que llegaba muy fuerte a mí sin saber todavía, buscaba en internet y bueno, ahí me paseé hasta el 2016 por toda la oferta que había hasta que llegué al primer video de Alejandra Casado, que fue el sencillito, digamos, ¿no? Yo le digo el sencillito porque fue tanta la resonancia que después se me complicó un poquito, pero en ese momento fue tan sencillito lo que transmitió, ¿no? Ver las mamushkas atrás, darme cuenta que expresaba cosas que yo tenía como muy profundas también y que tenía que empezar a respondérmelas yo misma, pero venía también de una búsqueda de comprenderme yo, primeramente comprenderme yo. Cuando leo, creo que era algo del desdoblamiento del tiempo, ya no me acuerdo bien el título, fui a buscarlo a Garnier, fui a Bien. buscarlo al que esbozaba la teoría, ¿no? Ajá. Me resultó también muy ameno, muy fácil de comprender, pero no me alcanzaba. Y fue un proceso, creo que algo que te llamó la atención y te agradezco muchísimo que hayas captado como que puedo transmitir algo o que estoy como intentando transmitir algo muy complejo. Fue un proceso muy demoledor, muy rompedor, porque se generaron más incógnitas, pero mm, siempre hubo 70-30 de resonancia. Quizás en algunos momentos me fui un poquito más de 70, pero siempre hubo esa resonancia, ¿no? Bien. Hubo momentos donde me enojé muchísimo, donde no comprendía nada, pero no sé, me iba a dormir o en el momento de más, donde estaba más rota, me llegaba algún video o alguna entrevista que eran las más, como las más digeribles, ¿no? Ujú. Y me tranquilizaba muchísimo eso. Bien. Y después, bueno, busqué quien me acompañe a... nadie igual en mi contexto, nadie me trató de una persona que estaba loca o no hubo muchas interferencias, me acompañaron bastante. Sí tuve que dejar todo lo social.
tuve que dejar todo el acompañamiento en ese momento social, que era, por ejemplo, la psicología tradicional, Ujú. lo tuve que dejar porque me producía más fricción. Bien, Escuchaba algo y me producía fricción con esa como... eh, algo que hacía la psicología, por ejemplo, es quién te está llenando la cabeza o que, por qué estás, qué estás escuchando, o me llevaba más por la tangente y bueno, en un momento decidí, bueno, basta porque me está haciendo mucha fricción y el proceso personal tuve que hacer también en mucha retracción, muchísima retracción. Me he mandado muchas, he tropezado muchísimo, bien, Sandra. bien, bien, Pero bien. bueno, ahí sigue la resonancia. Bueno, Roxana, yo quise invitarte porque es desde el barro que nosotros podemos entregar algo de valor. Y si nosotros no hemos estado en el barro, pues difícilmente vamos a poder entregar algo al entorno que realmente sea constructivo, ¿no? He visto desde lejos y desde cerca en algunos momentos, he visto tu proceso. En algunos momentos veía de cierta manera la distorsión que te operaba, ¿cierto? Obviamente con el respeto y con la distancia que uno, pues ya, cuando ya se pone en la labor de ralentizador, de ser ralentizador de la LGC y en el propio proceso, ¿cierto? Donde realmente lo de valor no se entrega desde la experticia, sino desde la construcción. Entonces, yo te agradezco a ti precisamente por esa parte genuina de habitar un error, Gracias. transitarlo, procesarlo y salir, o sea, salir y poder y tener como la humildad de decir, mira, estuve aquí, pasé esta distorsión y ahora la entrego mi conocimiento, entrego lo que yo, o sea, eso para mí tiene alto valor y te lo agradezco, personalmente te lo agradezco. Me permitiste a mí desde la distancia ver, digamos, cómo opera una ley física, ¿sí? Que no estamos hablando, tú hablas de la teoría del desdoblamiento del tiempo, ¿no? Porque así lo nombra Garnier, ¿no? Y Alejandra desde el primer instante o muy a corto tiempo, cuando ella empieza a emitir, ella dice, tenemos que hacer un cambio fundamental entre decir que es una teoría del desdoblamiento del espacio y el tiempo, o ley de desdoblamiento del espacio y el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú lo tomas de plano como una ley, tú vas a entrar a aplicarla. Vas a estar en un estado de disponibilidad de saber que estás aplicando una ley, que la ley te aplica y vas a tener esa disposición para no ser más interferencia que aporte a tu propio proceso, porque es un proceso personal, ¿no? Entonces, yo recuerdo voy a hacer memoria, la primera vez que te vi a ti en las redes sociales, yo todavía tengo la duda, tú me vas a confirmar si eras tú o no eras tú, pero me parece que sí. Cuando tú aplicabas la metodología, ¿tú hiciste un video o algo así aplicando la metodología? Sí, Sí, ¿verdad? en la calle, en una plaza. Me iba a En una, un parque, sí, en ese momento me iba a una plaza y hacía el 8, ¿no? Yo sí. iba recorriendo mentalmente y iba por cada plano y hacía el 8 en una plaza. Sí, Bien, yo bien, bien, hacía bien. con el cuerpo, digamos, porque lo que más me impactaba primero de la instrucción era biológicamente. Me dejaba Claro. escuchar todo eso y no tener las membranas como preparadas, me impactaba muchísimo en el cuerpo, así que dormía mucho. Tenía muchos dolores, nervio ciático, piernas, me impactaba mucho biológicamente hasta que empecé a prestar muchísima atención al cuerpo y sobre todo lo que más me ha ayudado, Sandra, es la propia instructora guiándome en esa distorsión, ¿no? En Ajá. tener mucho cuidado de cómo aplicaba las cosas, o cómo trazaba ¿O para o el qué lo color. hacías? Exactamente. Sí. Eso creo que ha sido, y incluso los mismos impactos con ella misma, que me hicieron presentar, verme humilde ante eso, ¿no? Ujú. Para nada aceptar que me estaba diciendo algo que era para que no me,
yo misma no me produzca un mayor daño biológico, ¿no? Claro, claro. Entonces, es esto para dar pie que de pronto las personas se vayan a encontrar con los videos, los primeros videos de Alejandra Casado, y empiecen desde la especulación, ¿no? Eh, Creo que reconoces en ti y muchos se reconocerán también en ti en el tema de la especulación. Incluso yo no pasé propiamente esa distorsión, ¿no? De decir esto es para mejorar la existencia. Yo creo haberlo tomado desde el lugar de que era algo novedoso y que no sabía para qué estaba. Entonces, a mí me operó mucho el no saber. En el caso Claro. tuyo, en el caso de muchos compañeros, sí era el mejoramiento de la existencia para lograr objetivos, para lograr lo que es bueno, ¿no? Lo que es perfecto, lo que, ¿sí? Entonces, yo te veía ahí y claro, en esa distorsión, lo que puede suceder, y creo que fue quizás lo que a ti te pasó y tú me dirás si fue eso o no, es de llevar al cuerpo, o sea, no respetar la frontera que puede tener el cuerpo. Primero volvamos al tema, estábamos aplicando una ley física, no estábamos aplicando una teoría. Entonces, cuando aplicas una ley, si estamos hablando de la gravedad, si te tiras por un balcón, obviamente te vas a romper. Si aplicas una ley sin tener a vista las condiciones para ser aplicada, ¿cierto? Los límites y los alcances de esta ley, sin ese conocimiento, vas a entrar en una distorsión y esta distorsión puede llevarte a una situación complicada, ¿cierto? En este caso, un límite con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en el caso tuyo, recordando, digamos, 2016, imagino 2016, 2017, quizás 2018, no lo sé cuánto tiempo te llevó en darte cuenta que no era para mejorar la existencia y que cada vez que entrabas a hacer, digamos, la metodología para mejorar una experiencia y el cuerpo te marcaba el límite, ¿cierto? Y tú insistías y insistías. ¿Cuánto tiempo te llevó y qué fue ese flash que tú dijiste, oh, no, esto no es para mejorar la existencia? Tengo que hacer retracción y no utilizar esto especulativamente. ¿Cuánto tiempo te llevó y qué fue ese momento donde se te despertó el bombillo y dijiste, wow, aquí lo estoy haciendo mal? Más que nada por ahí, bueno, con esto de reexplicarnos el pasado, ¿no? Esta tarea Bien. de hice un trabajo muy lindo que es anclaje de retrospectiva, ¿no? 2012, 2021 y todo lo que hice y me ayudó muchísimo, ¿no? Más que nada creo que me operaba una licencia de ignorancia Claro, tremenda en ese momento. Más que sí. especular, creo que fue una licencia de ignorancia porque era algo que no lo podía asimilar. Me lo quería sacar y lo quería compartir y lo compartía por ahí en distorsión, pero eh, hasta hace muy poco me di cuenta que no podía tener las cosas adentro, que no las podía procesar, que no podía hacer ese trabajo de ir lento, ¿no? De hacer Ok, ese secuenciado, hace bien. muy poco. Eh, no sé si en algún momento se me pasó por la cabeza esto de que era para mejorar la vida personal. No Ujú, sé, porque era tanto desintegrarme permanentemente, ¿no? Llegar sí. a una hora y desintegrarme, que no sé si en algún momento lo pensé que era para mejorar la vida personal, pero creo que en el 2020 Ajá, una palabra que me dijiste en el 2018 fue la responsabilidad. bien. Tenía muchísimo conflicto con la responsabilidad, tanto personal, ¿no? Como la responsabilidad con mi entorno. Muchísimos conflictos. Vivía como, venía de la metafísica, ¿te imaginás? Todo está bien, todo es perfecto. eh, de, Claro, de Luisa Hay, el pensamiento positivo, claro. que después me di cuenta que no alcanzaba eso, pero había como una comanda muy, muy fuerte que yo quería compartir con el otro, lo que yo misma iba como logrando comprender de mí misma. Bien. Quería, porque yo sí nací en el barro, crecí en el barro de verdad, ¿no? Ujú, También de verdad en Entre Ríos, el barro y viste que heredamos un poquito las cualidades del territorio, ¿no? sí, Y
el río Paraná torrentoso, ¿no? Así que mi vida venía un poco de lo torrentoso y del barro, ¿no? Ujú, Y en un momento no me alcanzaba la tarea que hacía, digamos, ni siquiera tampoco me importaba ya lo que era el sueldo, digamos, de la tarea ujú. que hacía, porque no lo podía hacer, no podía hacer un trabajo administrativo, me resultaba sumamente pesado pero sí me gustaba como compartir lo que yo misma, yo había, no me sale la palabra, como que yo mismo, yo misma yo lo había integrado en mí, ¿no? Como que había, si había una valla, yo la había podido saltar con los recursos que había podido construir. Eso sí me atraía muchísimo de querer compartir con las personas. Creo que fue más por ahí, ¿no? Más ignorancia de hacer cosas y lastimarme yo misma que Ajá, en el claro. 2020 me doy cuenta que tenía que despersonalizar Bien. que esto yo, si me tomaba todo como personal Ujú. y adosaba la experiencia, me iba más, como vos decís, Sí. por la tangente, ¿no? Tenía que despersonalizar, que toda esta instrucción impersonal era como el sostén de mi vida personal. Y con lo técnico me di cuenta que empezaba a mejorar esa vida personal. No te voy a decir que no tengo desafíos, no te voy a mentir que no tengo desafíos, tengo un montón de desafíos por delante. Pero me doy cuenta que tengo otra capacidad de responder ante esos desafíos. Una persona totalmente reactiva, por ahí se tome las cosas con calma y que no reactive ante una persona y darme cuenta que tengo espacio que tengo espacio para permitirle al otro que sea como sea. Ajá. Eso es un logro de un propio, ¿no? Pero es lo que ha hecho la instrucción conmigo. Bueno, iniciaste en el 2016, inmediatamente quisiste compartirlo, inmediatamente conociste, quisiste salir en las redes a compartirlo o con la No, gente del entorno, nada más. recién en el 2018, porque Ya. también no era, me caía todo muy en zona muda. No era fácil tampoco para mí expresar algo, lo no expresado, ¿no? Lo nuevo, lo inédito, no era fácil Ujú, expresar. Entonces por ahí, digamos, me daba cuenta que en lo técnico o podía leer el número ujú, y podía compartir eso que era, pero no alcanzaba. mm, Cuando alguien me preguntaba, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que me está...? Un ejemplo sencillito de ayer me dice mi compañero, ¿qué es la nota SO? ¿Qué es? Y a mí me pone en un desafío de explicarle y sin distorsión, porque darme cuenta que por ahí puedo transmitir algo distorsionado y las consecuencias que trae quizás hasta me escapan a mí misma, ¿no? ujú. Entonces le digo, bueno, es como un sostén más, ¿no? La nota SO es como que el cuadrante SO es como que recibía el impacto y al ponerle, pero esa persona que me pregunta necesita que se lo haga bien llanito. Si bien comparte conmigo la instrucción, no tan de lleno la instrucción, ¿no? Es más del enred, de lo Ujú. más que ya está digerido, ¿no? Pero Sí. yo tenía que, en ese desafío, cuando me pregunta, ¿y pero qué es la nota SO? Hablamos tanto ayer de la nota SO, que se lo tuve que explicar bajito, ¿no? Que era como un aporte para que no caiga tanto en el cuerpo, ¿no? Así que es un desafío permanente en la explicación llanita y tratar una de las cosas también que tratar de no describir tanto, Bien, 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 de bien, no bien. describir. Eso también me ha ayudado muchísimo, de no describir al otro. Y lo más rico es en mi clan, ¿no? También, en los avances que me veo en mi clan, mapear mejor a mi persona, mapearme mejor adentro de un clan, ¿no? Mapearme mejor también en un contexto. Hoy lunes de autosateliteo, como no tenía las membranas construidas, me iba de lleno, ¿no? A hablar de más o a recibir una descripción que me impactaba mucho biológicamente. Es como que la mente del otro se me metía muchísimo en el cuerpo. Eso me pasó mucho y detectar eso, creo Sí. que
la mayor riqueza Sí, que tengo, ¿no? sí, 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 Poder sí, empezar a detectar que no se me meta tanto ni yo meterme con mi mente en el cuerpo del otro, ¿no? sí, 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 sí. Encontrar la autorreferencia, ¿no? Nosotros que pretendemos inicialmente, y hablo por las personas que resonamos antes del 2020, ¿cierto? Parte era de encontrar esas distorsiones, porque es darse cuenta de las distorsiones en las que uno cae, por ejemplo, en el tema de la autorreferencia. Entonces, ser autorreferente inicialmente la tomábamos como yo hago lo que se me antoja la gana, lo único que hay es lo que yo digo, y si al otro le gustó bien y si no también. Entonces ahí no había ninguna responsabilidad con el entorno, ni ninguna responsabilidad en el espacio compartido, ¿no? Claro. Y además que eso de que yo hablo de que yo hago lo que se me canta, es como si yo no tuviese distorsión, ¿no? Es como que la lógica que yo estoy validándome ahí es yo soy perfecto. O sea, Sí. prácticamente soy plano 7, no estoy desdoblado, ¿cierto? Entonces, Sí. esa fue como la primera distorsión en la que yo creo que muchos identificamos ahí, de que estuvimos en ese lugar. Y después fue, por lo menos en el caso mío, la dificultad de comprender realmente técnicamente qué significaba ser autorreferente, ¿no? 2025 ya es otra historia, ¿no? Pero sí recuerdo mucho cuando trabajábamos, o que tuve la oportunidad de conocerte más, recuerdo que yo sí notaba mucho la interferencia en ti de la mente externa, ¿sí? Como que hacías propia la mente externa. Entonces no podías diferenciar en lo que era tu mente y la mente del otro, ¿no? Entonces, claro, yo me daba cuenta cómo te llevaba puesto lo que el otro decía, lo que el otro, sí, pero también con mi dificultad de no poder transmitirlo, porque era algo que yo me daba cuenta, pero yo no te lo podía transmitir, no sabía cómo de manera coherente, ¿cierto? Sin entrar a cometer el mismo error que los otros hacían, ¿no? De decirte por dónde era, cómo era, en qué estaba cerrando, ¿sí? O sea, porque se pone uno como autoridad del otro. Y, y claro, yo decía, no, si yo entro a decírselo, estoy cometiendo exactamente el error que yo estoy viendo que los otros hacen en el caso de Roxana, ¿no? Y tampoco doy el espacio, porque no me corresponde a mí, de que te des cuenta. En algún momento te das cuenta. Eso de algo que sí tenía clarísimo era que tarde que temprano te ibas a dar cuenta que el autorreferente, o sea, no estabas en el proceso, pero no siendo autorreferente. ¿Por qué? Porque la autorreferencia no la estábamos conociendo. Técnicamente no sabíamos qué era la autorreferencia. A través del error nos íbamos dando cuenta y a través de los golpes en última nos íbamos Claro. dando cuenta que no éramos autorreferentes. Entonces, lo bonito del proceso y lo que yo me doy cuenta eh, ya 2025 es, uno no necesita ser salvador de nadie. Uno no necesita salvar absolutamente a nadie. Uno comparte lo que sabe, comparte su propio proceso. Si al otro le aporta, excelente. Y si no, pues también está excelente porque esta es una ley operativa que nos está aplicando a todos. Entonces, conmigo o sin mí, la LGC va a continuar. Conmigo o sin mí, el otro va a seguir en su proceso y va a encontrar su propio camino y va a encontrar, digamos, esos límites que lo van a construir y que lo van a hacer a sí mismo su propia autoridad. Que yo tenga la expectativa que Roxana tenía que ser autorreferente en el 2018, 2019, ¿cierto? Y que la realidad diga, no, Roxana va a ser autorreferente en el 2025 o en el 2020, ¿cierto? Ese es un tema de la realidad, no es un tema mío. Esa fue, digamos, mi parte de madurez adquirida en el contacto, pues, contigo, ¿no? En las aulas Sí, 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 en las, estaba la A1. sí, 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 sí. Sí, creo que, o viste decir, ah, yo soy así y nadie me va a cambiar, o yo, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Que uno, Sí. creo que una de las cosas que tuve es empezar, creo que habrá sido aproximadamente en el 2012 empezar a captar señales, porque estaba haciendo un trabajo personal y a empezar a captar señales para mí misma, ¿no? Ujú, Eh, a partir de los carteles, a partir de la escucha de lo que era algún audio
o no sé, en el colectivo venían escuchando algo y captarlo para mí, ¿no? Una de Ujú. las cosas que tuve. Pero eso no me libraba de que la mente del otro se me meta a mí o yo querer clonarme y repetir algo sin haber hecho el proceso de interno, ¿no? Pero eso también, como vos decís, fue también impacto tras impacto que yo no necesito, o que me diga también la propia instructora, yo no necesito lo mismo que vos no necesitás lo mismo que yo, ¿no? Claro, Porque yo me puse a aprender tecnología y me produjo muchísima frustración y era como que me autoexigía muchísimo. Y bueno, y eso también, que la otra persona me ponga frenos, también me ayudó muchísimo. O recientemente, ¿no? Que al ir a un lugar donde yo me hice imágenes de personas y resulta que tuve que empezar a deconstruir todo eso y ujú, volver a mapear mejor, ¿no? O todavía que se me meta la mente del otro en una descripción. Vos estás haciendo esto, te estás comportando de este modo, ¿no? Me ha claro, pasado y creo que lo más también, la capacidad que tengo es de hacer esa retracción, mirarme profundamente y volver, ¿no? bien, bien. Sí, Y volver, sí, y no autorrechazarme por lo que, claro, claro, claro. si bien venía del autorrechazo, Sandra, venía del autorrechazo, de los fracasos, es algo muy rico para mí, es abono puro, ¿no? Claro, 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 claro. Pero sí desconocía todo esto de, si bien había ya desde pequeña, ¿no? Había este vislumbrar de que había algo más, Ujú, desconocía toda esta cosmovisión, ¿no? O que pertenecíamos a la realidad y no tanto a la vida, ¿no? ujú. Sacarme todas esas etiquetitas y esas cosas es un trabajo que todavía lo llevo a cabo y comprender que sí está a mi alcance el proceso. Eso sí que está a mi Claro, alcance. es al alcance de todos. Eso sí es súper importante que lo digas. En la medida en que cada uno pueda procesar el defecto, ¿sí? Que no tenga lío con el defecto, ¿cierto? De verse las rayitas donde no es tan perfecto, ¿cierto? Porque en nuestra ilusión de la percepción somos perfectos. Entonces, en realidad no es la realidad la que nos hiere. En realidad lo que nos está hiriendo es la distorsión tan gigante, la distancia que hay entre lo que yo creo que soy y lo que realmente soy, ¿cierto? Y esa diferencia es lo que realmente siento como dolor, dolor al ego, dolor al alma, dolor físico, ¿cierto? Entonces, no es la realidad, digamos, para mí ha sido un poco complicado, digamos, en el plano social, decimos, es que la realidad es muy dura. No, la realidad es extremadamente suave, la realidad es extremadamente amorosa, la realidad es extrema, porque no te engaña, la realidad no te engaña, la ilusión de la percepción sí te engaña. Entonces, ¿qué es más duro? ¿Vivir en un engaño o vivir en la verdad? ¿Tú con qué puedes construir realmente algo gravitatoriamente hablando? ¿Con la verdad y con la realidad? ¿Con la ilusión? No. Puedes tener tu fantasía ahí porque tiene obviamente un lugar, la fantasía tiene un lugar, ¿cierto? El ser imaginario tiene un lugar, pero cuando estamos hablando de realidad concreta, no podemos desligarnos de lo que es real, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido, digamos, un desafío de que la gente deje de nombrar a la realidad como algo duro y algo doloroso. La realidad no Las duele. asociaciones también, ¿no, Sandra? Las asociaciones y esa profunda identificación con la experiencia, ¿no? Que empezás a como Ah, ok, claro. claro, te identificás tanto con Sí, la ¿qué te experiencia pasa? Sí, que todo es un ataque, todo es un dolor, ¿no? Es- es- Estoy ahí permanentemente, me veo saliendo y que todo me está atacando y me puedo salir, ¿no? Es un claro, trabajo permanente que estoy haciendo y compartir con mi alcance también, ¿no? Con lo que yo claro. alcanzo.
compartir, ¿no? Claro, claro. Pero veo que en lo técnico no hay por ahí tantas posibilidades de equivocación, ¿no? En lo técnico no hay en la lectura técnica de algo, pero no a todos. Yo le llego a ir con algo técnico a mi hermana, me saca, ¿no? Como se dice acá, me saca carpiendo, ¿no? Porque no a todos le... Pero sí en lo desmenuzado, o si tiene quizás algún conflicto que atravesar, sí le puedo dar no sé, un aporte, un recurso, ¿no? Claro, claro. Pero en técnico, Ahí nombras otra distorsión que también me reconozco en esa distorsión y es pretender de que la LGC le va a entender la parte social y que le va a interesar a la parte social la LGC. Y no, ¿por qué? Porque cuando hablamos de resonancia no es una idea de resonancia, es la resonancia está o no está. Tú no te puedes inventar la resonancia que no existe. Entonces, alguien que te escuche hablando de LGC y que se quede atento a escucharte es porque internamente ya hay una anticipación y ya hay algo activo en la persona que no pasa por el contenido que yo le pueda entregar. Digamos, para mí fue un antes y un después y digamos me dio cierta ligereza o flexibilidad o me quitó un peso de encima en el rol de ser ralentizador de la LGC. Hablo del 2016, 2017, 2018, que yo lo llevaba con muchísima carga, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Es decir, yo percibía por eso entiendo desde qué lugar te hablé de responsabilidad. Digamos, hoy no te hablaría de responsabilidad, sí, pero muy probablemente desde otro lugar que quizás yo te transmití y te hablé en ese instante de lo que era la responsabilidad con el entorno, la responsabilidad con el proceso, con el desarrollo, ¿cierto? claro, porque por ahí lo que uno dice no sabemos cómo lo capta el otro, ¿no? Claro. En ese momento yo le ponía mucha, lo voy a compartir porque creo que es un tema muy cotidiano, ¿no? La administración del presupuesto, ¿no? Del dinero, ¿no? En este Ajá, momento le ponía mucha excusa que no podía hacer ciertas cosas por el dinero, ¿no? ajá. Y bueno, lo saqué de contexto, pero hubo todo un desarrollo. Y mirá que recién estoy captando cosas que trabajamos en el 2018 en las aulas. Em, Había todo un desarrollo y ahí se habló de la responsabilidad, ¿no? Y bueno, ese hizo tanto como impacto en mí que después es ya de solo escucharlo nomás, pude como ir a hacer ciertas actividades, pude ingresar a ciertas cosas y el dinero, digamos, no era el verdadero conflicto, ¿no? Bien, bien, No sé bien, bien. si se alcanzó a comprender lo que quise Eh, expresar o lo... eh, puede que sí, puede que no. Si quieres explicarlo un poquito mejor, si quieres, si tienes otra Claro, manera bien. Siempre es como que estaba esa memoria de carencia, de que Ok, por dinero, sin dinero no podía tomarme un curso. bien, Sin dinero no podía ir a un evento, ¿no? Sin dinero. bien, Y cuando eh, viene a mí esa palabra, ¿no? Responsabilidad, eh, cala tan profundo que puedo ir, anotarme, hacer ciertas actividades y el dinero, digamos, deja de ser la excusa, deja de bien. ser la excusa. Pero sí, quizás hay gente que te va apoyando en eso, ¿no? Hay alguien que te lo da, te aporta, administras mejor también los recursos propios del hogar, ¿no? Y te vas haciendo como, bueno, si quizás antes derrochaba en ciertas cosas o comía afuera, ahora empiezo a cocinar, me Mm, empiezo, no, no tenía como esa del precio, ¿no? Compraba, no me importaba si en un lugar salía 6 y en el otro salía 4. La palabra responsabilidad para mí fue muy profunda en muchos aspectos de mi vida, tanto en los gastos, en las compras, en la adquisición, en tomar algo que quería, ¿no? Y con solamente elegir que quiero hacer eso, ya había una persona que por ahí me facilitaba el recurso del dinero para poder asistir a eso, ¿no? Así que me claro, saqué como esas excusas que ponía y me centré más en que había una responsabilidad también con el entorno, Sandra, ¿no?
con el entorno, a donde yo me proyecto una responsabilidad em, de cuidado también de eso, ¿no? Me compraba por ahí, si bien nunca me gustó mucho, por ahí me compraba ropa de mala calidad, que la terminabas tirando al otro día o la lavabas y te quedaba chica y la terminabas regalando. Todas esas cosas como que veo el crecimiento en mí, ya no regalo tanto, no me compro tanto, ¿no? O si no algo de calidad y lo cuido, ¿no? Ese cuidado de algo y no tanto el derroche más que nada, ¿no? Porque Ujú. sabemos que el desperdicio puede significar otra cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, me sale mucho con tu entrevista, Roxana, es el valor del error, ¿sí? Mm. Tomar como valor el error, vuelvo a decir, nosotros cuando vamos a un curso, cuando pagamos por algo, uno quiere pagar por lo que es perfecto, ¿no? Por lo que me puede mejorar y me garantiza esa mejora, ¿no? Voy a escuchar al gurú, voy a escuchar al experto, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que la mayor gurú es la realidad. Y es la realidad a través de nuestros defectos, ¿no? Y que en realidad lo que más valioso que nos puede entregar el otro es el defecto, porque el defecto nos educa, ¿no? Obviamente no estamos hablando de que un defecto entonces hacerlo eterno, porque no se Claro, trata de hacer un mismo defecto eterno. Siempre vamos a estar cursando un defecto, siempre vamos a estar cursando un error, ¿verdad? Pero siempre vamos a estar en construcción de la virtud, ¿sí? Y en el mejoramiento de mí como persona y de mí como miembro de una especie y de mí como miembro de un sistema. Pero el punto focal no es la mejora, ¿sí me entiendes? O sea, mi punto no es el final, ser mejor, ¿no? Entonces me asumo como mejor ahora. No, lo que me va a educar realmente es darme cuenta en dónde estoy fallando. La falla es la que me va a advertir la posibilidad de crecimiento. Pero si yo tengo autorrechazo o rechazo el error del otro y no lo tomo como medio para educarme, ¿cierto? Pues me estoy perdiendo de lo que es realmente valioso dentro del proceso. O sea, en últimas, quiero pues compartirte que parte que a través de tu receptor, yo pude asumir lo valioso que es el error, ¿sí? Que el valor está en darme cuenta, en cursar el error, que no es fácil. Las personas quizás pensarán que evitar un error es fácil, obviamente para la identidad que quiere ser perfecta, que quiere hacerlo bien, pues no. Quizás para la persona que es cínica, porque hay que diferenciar el cinismo de la honestidad, ¿cierto? Porque encontramos en lo social, pues muchas personas que son cínicas, que saben que portan un error, pero les beneficia y pues no van a cambiar el error, van a cursar y van a, digamos, a ser autodestructivos para sí mismos y para el entorno sin ningún reparo, sin ninguna vergüenza, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de tomar el error como valor para autoeducarnos y para tener ese crecimiento que tanto pues anhelamos, ¿no? Y que uno quiere, ¿no? Se posiciona en soy perfecto. No, no eres tan perfecto. Si estás desdoblado, no eres tan perfecto. Y está muy bien, porque ese es el leitmotiv del desdoblamiento. claro. Entonces, yo tengo algunas preguntitas aquí listas, Roxana. Bueno, Ya nos has ido comentando, hablando cuáles han sido tus dificultades, pero si tuvieses que o sea, tuvieses que definir una única dificultad, ¿cuál sería la mayor dificultad que has encontrado dentro del proceso de la LGC? la aceptación del otro, no yo. Excelente. O sea, si lo tomas como que ha sido tu mayor, porque lo percibo como el mayor aporte que has tenido de la LGC, ¿cierto? Pero también a la vez ha sido tu mayor dificultad, poder aceptar el otro, no yo. Ya. Sí, estuvimos como trabajando en grupos Ajá, que para trabajar justamente el defecto tanto propio como genérico, ¿no? Y ajá. ahí me vi mucho proyectando mis cuestiones en el otro. Mira. Me vi con muchas molestias, cosas del otro que me molestaban, y que eran mías, ¿no? Así que ese ha sido, creo que aceptar al otro como es Ajá. un tremendo desafío.
Bien. Aquí te voy a desafiar acá. Cuando hablas de aceptar el otro, ¿no? Cuando hablamos de aceptación, si nos escuchan en lo social, está más ligado a un tema de valor Abrí y la de puerta que forzarme. venga, exactamente, abrí O la sea, puerta que pase todo. sí, no, eso uno, ¿no? Es ese detalle que tú dices, o sea, todo, no, no hay filtro, ¿no? Todo puede entrar porque lo acepto todo. Ese también, ese es un riesgo que tiene el tema de la aceptación. Por donde quería llevarte era la definición del aceptar, ¿no? Como el perdón, ¿no? Ese perdón, ese valor en el perdón. O sea, te estás obligando a perdonar, te estás obligando a pasar página sin hacer un procesamiento de lo que te ocurrió, ¿sí? Eso desde los valores. Cuando estamos en el proceso del EGC, nosotros en últimas no hablamos de aceptar al otro, ¿sí? Porque la aceptación es algo que viene posterior, o sea, es como la consecuencia. Es decir, algo que también me di cuenta, cuando uno hace el proceso del EGC, realmente, cuando se deja atravesar por el proceso, uno se da cuenta que perdonar es innecesario. ¿Qué te voy a perdonar? Porque me hiciste. Si no hubieses hecho, yo no hubiese detectado un límite y yo no hubiese podido construirme la membrana que me hace falta y poner ese filtro que necesito para saber dónde empiezas tú y dónde empiezo yo, porque es que como me fusiono contigo, entonces yo pienso que tú eres yo, entonces te acepto todo y entras sin ningún filtro, ¿cierto? Entonces tú me estás colocando ahí un límite y me estás haciendo poder generarme una nueva membrana. Entonces te voy a perdonar por eso, no, no, te voy a agradecer por lo que hiciste. Claro, ¿Entiendes? claro. Entonces, desde ese Un lugar cuidado digo, el propicio, perdón ¿no? no es necesario, el perdón es una distorsión. Si tienes que perdonar, no has hecho un procesamiento, no has Claro. asumido y no has asimilado y no te has autodesafiado y por ende no has tomado una nueva decisión, Qué bueno ¿cierto? que traes esta palabra. Mm, Digamos, nunca me pasó sí, cuando estaba en ciertas ramas, que se hablaba mucho del perdón, la metafísica, todas esas ramas, quizás por ahí hice algún ritual de perdonar al otro, ¿no? Bien, Perdonar a alguien que falleció, pero ahora esta aceptación del otro, mm, que también forma parte, es muy distinto, no es para nada desde, sí, está bien, haceme lo que quieras, vení a mi casa, entrá, decime lo que quieras, ¿no? No, no. es como distinto. Está bien que lo diferencies. Bien. Y el tema de la aceptación es un valor social, ¿cierto? Algo que yo me autoimpongo porque para ser aceptado, para hacer lo correcto, porque me conviene, porque me beneficia más, porque me carga menos, ¿cierto? Las razones por las cuales yo acepto pueden ser infinitas. Ahora, en LGC, cuando llevas el proceso realmente a las estructuras espaciotemporales, ahí donde tú te das cuenta que no es un tema de aceptar, es un tema de estar disponible para que un nuevo espacio en la memoria sea agregado. O sea, la aceptación es una consecuencia es una forma de nombrar un espacio en la conciencia, o sea, ese patrón fundacional 7-6, que se hace, que no lo hago me permito que se genere un nuevo espacio en memoria, ¿cierto? Para que yo pueda alojar una novedad. Es decir, yo te registré, yo te estoy registrando a ti en este momento en tiempo presente. Tú me estás trayendo las novedades de esos recuerdos que yo tengo de Roxana Brites en el 2018-2019, ¿cierto? Yo estoy haciendo uso de mi memoria para marcar algunos errores de percepción, ilusión de percepción que portabas en ese momento y también una memoria de unas fronteras a las cuales me topé y que eso también me ayudaron a mí a construirme como una, digamos, mejor, entre comillas, ralentizadora del EGC, ¿cierto? Pero eso yo no lo hubiese podido hacer sin ti. Entonces, Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el caso tuyo se habilita una nueva membrana, se habilita un nuevo espacio en la memoria, puedes alojar novedades que te las dio la realidad, no te las dio Sandra Castañeda, te las dio la realidad y tu compromiso con tu propio proceso. Y por otro lado, Sandra Castañeda también se habilitó nuevos espacios, se habilitó Sandra Castañeda.
la partícula, ¿cierto? Se habilita nuevos espacios para que la parte personal pueda alojar novedades, donde yo puedo darme cuenta que hablar de aceptación es una distorsión de algo que ocurre a nivel interno, en un procesamiento interno, en conciencia, donde yo tengo un nuevo espacio, tengo una casa más grande, donde ya la novedad puede llegar y tengo el espacio de respirar y decir, ah, mira, tal persona tiene tal situación y está bien porque está dentro de su proceso y está bien que se esté demorando y está bien que sea diferente a mí y está bien, sí, está bien, está bien, está bien, pero es una consecuencia. Diferente a que tú tienes que aceptar, tienes que perdonar, tienes que... No, eso es lo último. Capacidad no sé, cuando te escuchaba, veía ¿no? Veía el Sí, intérprete sí. y gracias porque estás como amplificando algo que yo te compartí, ¿no? Es como que te veo el intérprete amplificando algo que a mí me sucedió, digamos, ¿no? Que viví la experiencia donde me encontré que tenía espacio para eh, es- Recibir a res- otro. y estar en el registro y no describirlo, no describir, ah, ¿por qué actúas así? Actúas así porque tal cosa, porque estás ofendido, todas esas cosas que yo me hacía en la cabeza en un momento, me encontré parada registrando y permitiendo eso, ¿no? Eh, Claro. y bien le puse la palabra aceptación al otro, no yo. eh, Le pusiste como intérprete a lo que expresé. Bien, bien, bien. Entonces, ¿cuál es la función que tiene 7 para nuestro registro? Claro. El ¿Cuál es la espacio, función? agregar espacio a Agregar esa espacio. memoria, ¿no? Sí, Acá me sucede mucho algo biológico en esta zona donde estoy ahora. Se me reactiva una memoria muy profunda en la parte de lo que es el intestino, ¿no? bien, 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 Y bien, bien. empiezo a tener muchos sueños con cosas eh, que me traen memorias, ¿no? Ujú. Entonces estoy como en una tarea de respirar y agregar espacio a eso, ¿no? Y poder detectar lo que antes no lo detectaba y amanecía totalmente, no sé, en un estado eh, caótico biológicamente, ¿no? Poder detectarlo es como un pequeño escaloncito. Antes no detectaba que me operaba una memoria. Ahora, en ese simple acto de respirar y dejar que vaya, que hacer más espacio a esa memoria, esto no es mío, ¿no? Ah, esto no es mío. Es, Sí, hablaste de la identificación con la experiencia, entonces aquí estaríamos hablando como en la identificación en esa zona onírica, en esa zona energética donde estás en contacto y en comunicación con cosas que no comprendes todavía y que no sabes detectar exactamente quién te está informando, para qué te está informando, si eres tú haciendo uso de esa memoria o es esa memoria haciendo uso de ti, ¿no? exactamente. Entonces, pues me haces acordar, creo que en el Alejandra en Red número 150, que Alejandra habla precisamente de esa situación donde la ven a ella en los sueños y qué significa estar soñando con ella y todo esto, ¿no? Y uno venir, recuerdo muy específicamente a Alejandro Jodorowsky, recuerdo que fue, digamos, donde yo empecé, digamos, a hacer una cierta lectura de lo que eran los sueños, ¿no? No esas interpretaciones del libro de cada vez que sueñas con serpientes es tal cosa, cada vez que nada de eso, sino tener un contacto diferente con lo que era la parte en sueños. Entonces yo recuerdo, yo creo que en algún momento pude habértelo compartido a ti, de estar resolviendo cosas en los sueños. O sea, me di cuenta que los sueños los podía utilizar para vivenciar cosas a las cuales yo le tenía miedo, pero como era consciente que estaba soñando, entonces las podía vivir ahí y que ahí no me iba a pasar nada. Entonces empecé a hacer, a utilizar los sueños, ¿no? Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que cada vez soñaba menos o cada vez me recordaba menos los sueños, hasta que en un punto dejé de soñar, o sea, según yo, dejé de soñar. Entonces lo tomé eh, como natural, como que fue algo que me pasó y sí, hasta que Alejandra, en el Alejandra en Rec 150 me hace comprender el por qué dejé de soñar
el por qué ya no es tanto el impacto. Sí sueño muy de vez en cuando y curiosamente sueño a veces con Alejandra, ¿no? Entonces ahí le pongo atención, pero ya no desde el lugar que lo ponía antes, ¿no? Esa importancia que le dábamos los sueños desde la parte energética, ¿no? Entonces, eso también me parece relevante que cambia con el proceso de la LGC. Cuando decimos que se vuelve técnico, es que parte de las interferencias van disminuyendo, ¿sí? Claro, tengo algo muy fresquito para compartirte porque digamos que creo que en red nos transmite que le quitemos la autoridad que le damos, ¿no? Porque es donde más se filtran las interferencias. Ujú. En un momento la sueño que me dice, ya no es necesario que viajes. Y me pego un golpazo, mi estructura estaba como bastante firme, no me hice daño, pero me quedé toda moreteada antes de viajar. Y pude detectar que era una interferencia, ¿no? Pero después tomo algo que sí, por ejemplo, que es en la parte técnica, que acá también hay una señal, ¿no? Sumamos juntas ayer 39852. Entonces eso sí pude tomarlo como una... Bueno, Roxy, tu alcance y en el eje, ¿no? En el eje. Y desestimar es la palabra que me decía, no, no es necesario que viajes, ¿no? Ahí sí pude detectar que era una interferencia. Y bueno, yo sí acepto, digamos, la acepto como un referente. Yo mm, no sé si es la palabra correcta, pero yo me educo, aprendo muchísimo con ella. ¿Hablas de Aprendo Alejandra Casado o del sueño dentro de Alejandra Casado? de ella como persona, de lo que transmite, diga. Bien, Aprendo bien, mucho. bien. Yo la asumo como que yo me instruyo con ella, ¿no? Claro, Pero voy claro. detectando qué puede ser interferencia o mi padre falleció hace poco y tengo sueños con mi padre y voy viendo que hay sueños que son bastante como eh, dolorosos, ¿no? Y bueno, voy como haciendo una limpieza, ¿no? Esto es una interferencia y em, haciendo como esa detección de que no me haga amanecer triste o que no me haga a mí una reacción biológica, ¿no? Voy como poniéndole un freno a lo que sí dejo pasar y lo que no dejo pasar. Bien, bien, bien. Hablando de los sueños, me remonta también a una memoria, a un recuerdo que tuve en alguna conversación que tuve contigo del tema del parasitaje. Yo no recuerdo ya por qué entramos en ese tema, pero creo que en el caso tuyo tuviste o has tenido bastante parasitaje. ¿Podrías ralentizar un poco para que las personas entiendan qué podría ser, o sea, cómo se puede identificar un tema de parasitaje? Me imagino que al nivel de los sueños. Recuerdo que creo que con los lugares te pasaba. No sé, o sea, estaría bueno como para ver tú cómo lo has desarrollado, o sea, cómo has desarrollado esa interferencia y cómo has podido generarte la membrana para lograr una autorreferencia en ese sentido. Bien. Bueno, de alguna manera yo también me vi en algunas ocasiones parásito, ¿no? En algunas... em, te voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana de lo que yo alquilo. Alquilo una propiedad, le alquilo a una persona, esa persona mapea, me ve entusiasmada, nos ve porque yo tengo mi compañero, y nos pone un precio sobre elevado, ¿no? Nos pone como si teníamos que pagar una cuota, nos pone dos cuotas y digamos que mapeó muy bien que tenía como esa capacidad de poder abonarlo, ¿no? Entonces, hacía como siempre eh, como aprovecharse cuando se ponían los precios, se actualizaba el alquiler, hacía siempre a su manera, ¿no? Una forma de aprovecharse de eso, ¿no? De esa Ujú. situación. Sacar un crédito para él
sabiendo que yo no me iba a quejar, que yo lo iba a dejar y que lo iba a abonar, ¿no? Ujú. Cuando empiezo a trabajar esto, empiezo como a tener más, sin llegar a agredir a la persona o decirle algo, empiezo a tener otro tipo de trabajo como más, eh, como conectándome con otra mente y más, como más, con más filtros, ¿no? Me conecto en un sueño con otra persona y esa persona después me ofrece en alquiler una propiedad de, em, sin tener que abonar algo Extra, sobrevalorado. sí. Entonces yo me doy cuenta que este trabajo de limpieza interna Ujú. me va llevando hacia mejores ¿Experiencias? experiencias. Ya, ok. ¿Sí? Bien. Entonces, No tan... si quieres, nos podemos quedar ahí con el tema del mejoramiento de la experiencia, porque el mejoramiento de la experiencia, si bien es algo deseable, porque no vamos a decir que nada, que no, que ninguno quiere mejorar su experiencia, claro que sí, queremos estar mejor. Eso es algo que tenemos que tenerlo ahí como, como en el baúlcito, sí, sí, eso lo tengo, pero no es lo principal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el caso de que tú tengas que alquilar un departamento y la persona te diga, ah, no, estos son bobitos, son tontitos, voy a cobrarles 3 cuotas de plano o 6 meses, o me voy a aprovechar de la situación y voy a sacar ventaja de esta situación. En el caso tuyo, si lo dejas simplemente mejorando la experiencia, no vas a detectar el por qué esa persona tuvo acceso a tu mente, ¿cierto? Y por qué esa persona pudo ejecutar eso sin que tú pudieses colocar un freno y ser autoridad dentro de esa interacción. Fuiste víctima de la situación, entonces si te quedas en la identidad de víctima, el otro es malo y pobre yo, ¿cierto? Que soy tan ingenuo, tan, ¿sí? Y los otros se aprovechan de mí y ahí te puedes quedar 50 años y te sigue pasando lo mismo. Ahora, si No, te vas del otro para lado, nada víctima. Es un bien. aprendizaje. La otra vuelta compartiste la canción de Shakira del zoológico, ¿no? No sé cómo se llama, Zoopía, Zoopía. Ujú. Creo que compartiste algo de Shakira. No sé si fuiste vos o yo lo vi justo. Ya. Mapear muy bien antes de bajar al zoológico, ¿no? No sé Ah, si qué vos buena esa. Ok, ok, ok. ¿no? Bien. Disculpame, pensé que había sido vos, pero yo lo vi. Ujú. Eh, Mapear muy bien porque después en un sueño, cuando ya empiezo a comprender que cómo esas mentes se metían haciendo toda esa limpieza, Ujú. y siempre con la instrucción. O sea, yo no puedo decir que lo que, mm, si hay un crecimiento ha sido sin la instrucción, siempre es con la instrucción. Es escuchar, irme a dormir y levantarme al otro día respondiendo distinta ante los desafíos. O también comprendiendo también cómo influye mi fecha nativa, ¿no? Para que no se me filtren las cosas y yo no tenga es- esa atmósfera protectora, ¿no? O ese blindaje, ¿no? Bien, No como víctima, sino como aprendiz de que no lo tenía, entonces alguien que sí la tenía bien mapeado, porque trabaja de eso, ¿no? ujú, Sí pudo tomar algo que en exceso, ¿no? Sabía que de ahí podía sacar. Cuando yo empecé ya como más ese blindaje, ni siquiera tuve que pelearme ni decirle nada a la persona. Conseguí otra persona que me ofrece otras condiciones afuera del sistema. Fue todo como un proceso y un trabajo que se fue, que desencadenó eso, ¿no? bien. Entonces voy a devolverte. Sí, Vamos a diferenciar dos palabras. Sueño sí, de dormir. Si tú resuelves la situación en el sueño, no es lo claro, mismo que resolverlo al irse a dormir. Cuando yo me voy a dormir, son otras escalas que se hacen cargo de esa situación, ¿verdad? Cuando yo voy al sueño, digo, lo resolví en el sueño, ahí estoy, yo no voy a decir que estoy en una distorsión, estoy en otra circunstancia, ¿cierto? En LGC hablamos de irse a dormir.
no de resolver cosas en el sueño. Eso para aclarar. La otra es que la posibilidad que nos da la LGC es diferenciar la palabra sueño de dormir. Fíjate que la palabra sueño empieza con su ño, como si fuera su año. Entonces la lógica, como si fuera la lógica del año, ¿no? Sueño, ¿no? Pero eh, eh, es como, más bien es su lógica de la bisagra lógica de destino, sueño, ¿cierto? Sí, sí me sigues en el ralentizado, ¿cierto? Sí. Pero el sueño, si yo lo veo técnicamente es una cosa y si yo lo veo energéticamente es otra cosa. Si yo estoy dentro del sueño, con la parte energética, ahí me llevan a pasear, Claro. ¿sí? Ahí me llevan a pasear y yo estoy convencida de que estoy haciendo algo y quizás ni a vista de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Cuando me voy a dormir y marco referencias, ¿cierto? Que son tierra lógica negativa, la nada emisor por fuera de la existencia, tener el mapeado, tú dices mapear al otro, no es que primero yo me ubico en mi mapa, soy yo la que tengo que ubicarme en el mapa primero, porque si el otro me mapea a mí, yo no estoy en la capacidad de mapear al otro, ¿qué es lo que está haciendo falta? No está haciendo falta que el otro se vuelva menos o que yo me vuelva más, me falta reposicionarme a mí dentro del mapa. Entonces yo me voy a dormir y marco referencias. Al marcar referencias, obviamente, hay ecuaciones dentro de la ida a dormir que se articulan, ¿cierto? Que no, de las cuales yo no estoy enterada conscientemente, me voy a enterar posteriormente de cuáles han sido las actualizaciones, ¿cierto? Pero mi responsabilidad es mapearme mejor, reubicarme dentro del mapa, Claro. ¿cierto? Cuando dijiste la palabra dormir, ¿no? Digo, Do, claro. sí, Yo documento, ¿no? exactamente, Mi exactamente, documento propio. Ujú. exactamente. Vos Entonces, sabés lo que bueno, hiciste, abriste como lo que tenía yo pegado, que en las, no sé si hay otra pregunta, pero también puedo decirte que una de las dificultades es ir despegando, ¿no? Al expresar, ir despegando, que no se haga ese pegoteo. Cuando lo dijiste, lo que produjo en mí fue que hiciste espacios, que hiciste espacio en las... bien. Entonces, el trabajo de transmitir, en el caso mío, digo, la gran dificultad que yo tengo es el lenguaje, porque muchas veces la palabra socialmente no transmite lo que yo estoy percibiendo, pero es lo más cercano. Entonces, Claro. ese margen de error, o sea, yo tener que trabajar en el margen de error de lo que se define socialmente por X palabra y lo que yo quiero transmitir a través de esa palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme generando los circuitos para poder enlentecer. No es ir más Claro. rápido. Fíjate que tú vas de una vez a la experiencia, digamos, decir, pude encontrar un departamento en mejores condiciones. Y se cerró ahí. O sea, la parte personal lo cerró ahí, Pero hubo todo un ¿cierto? proceso de, ¿ves? Exactamente. Que fue un trabajo, claro, ¿Ves? Entonces que vamos en retracción para ver secuencial, qué fue lo que perfecto, ocurrió, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, paso a paso. dentro del lenguaje, tú dices, dentro del sueño. Entonces, ¿qué te va a entender el que está escuchando? Ah, que lo resolvió en el sueño. Y eso no es LGC. Es rápido, LGC, ¿no? LGC Exactamente. no resuelve dentro de los sueños. Eso lo hace otras áreas del conocimiento, ¿cierto? No vamos a decir que está bien o que está mal. Sabemos el peligro y oportunidad que puede ser eso. Digamos, el caso mío, vuelvo a decir, yo trabajaba en los sueños, cuando me hice consciente del sueño, cuando yo pude darme cuenta que estaba dormida y podía tramitar mis miedos y resolver cosas ahí. Pero eso tiene límite y alcance, ¿cierto? Y también tiene riesgo y oportunidad. Riesgo que seas parasitado allí, ¿verdad? Claro, porque todo ese proceso también, Sandra, es de ir conociéndome a mí misma, haciendo ese mapeo de mí misma de dónde tengo mayores defectos, ¿no? En la interacción con el otro, dónde voy sin membrana, fue todo un trabajo que em, interno, ¿no? De
eh, conocer bien profundamente que iba sin hablar y que yo misma le daba al otro las herramientas para que pueda cobrarme más, ¿no? ¿Pueda qué? No te entendí ahí. Cobrarme Ah, ok, ok. sobreprecio, ¿no? Yo Ujú. misma le daba al otro y algo que rechacé de mí, cómo salía afuera, sin ningún tipo de membrana, salía repitiendo cosas que me habían funcionado en otro momento, repitiendo esa misma del abrazo o de la sonrisa, como yo misma salía brindándole al otro, que bueno, sí, está bien, vos podés hacer eso conmigo, ¿no? Porque yo misma se lo daba, ¿no? En Ah, el ah, ah, proceso. Mm. claro, ahí lo importante es asumir las vacantes, ¿no? Digamos, el error te va a informar, o sea, tú no vas a pretender de que no te cobre más. Listo, te cobro más. Y gracias a que te cobró más y que tú te diste cuenta, ahí tienes la oportunidad de asumir, bueno, qué cosas yo no asumí previamente antes de entrar a esta experiencia. Entonces, por ejemplo, averiguar cuánto es lo legal. Más muda que más expresiva, ¿no? Empecé a aprender a ir más en silencio que más expresiva, ¿no? Eso sí también ha sido algo muy rico, ¿no? Y sigue siendo algo muy rico porque es como que tenés la pulsión todavía, muchas pulsiones, ¿no? De cómo si algo te funcionó en un momento y hasta que no te encontrás con el otro y no te ves, es como que no te das cuenta que todavía está la pulsión, ¿no? Eh, Claro, los razonamientos, pequeños razonamientos, me permiten avanzar muchísimo en la comprensión de mí misma, ¿no? De cómo me presento, cómo me ven, ¿no? claro, claro, claro. Voy a volver nuevamente porque, digamos, estoy en el tema del parasitaje, ¿cierto? Sí. Estoy en el tema del sueño, que fue evento 100, creo que es Alejandra en Red 150, me disculparán si de pronto no fue ese y fue el 51 Tampoco no sé. quizás. Bueno, Pero por ahí está, por ahí está el momento en que Alejandra pues le hacen la pregunta acerca de los sueños, cuando ella aparece. Y esto de el sueño, que al momento de ralentizar uno puede decir el su, ¿cierto? Su y la lógica y ese ño, que es la bisagra lógica, es como que el sueño, uno pretendiera hacer con el sueño lo que uno ya está habilitado a hacer con estructuras espaciotemporales, o sea, uno pretende hacer algo, lograr algo que si tú tienes las estructuras espaciotemporales a la vista, no es necesario entrar en esa distorsión, ¿cierto? Porque tú estás mapeando aspectos no propios, estás mapeando aspectos no propios. Es decir, tú entraste a que te arrendaran un departamento, entraste con vacantes no asumidas, es decir, a nivel lineal, conocer en cuánto cuesta, o sea, cuál es el valor de ese predio en el lugar que está, con el entorno que está, cuánto es legítimamente lo que te deben cobrar. Todo eso no, o sea, tú fuiste simplemente con una sonrisa y cóbreme poquito porque soy yo. O sea, ¿se entiende? O sea, eso es una ilusión de la percepción tremenda. O sea, tú tuviste que haberte educado primero para entrar a esa experiencia y poder saber si te estaban cobrando bien o no. Segundo, la expectativa de que ese es el lugar de mis sueños. Fíjate, que uno está dispuesto a pagar lo que sea por el lugar de tus sueños, ¿no? El lugar ideal, ¿sí? Porque tú empezaste compartiendo la experiencia de que te leyeron las ganas que tenías y el entusiasmo que tenías por el lugar. Entonces, como te leyeron el entusiasmo que tenías, pues cuando uno entra a negociar, ¿qué es lo primero que te dicen? No muestra el hambre. Cuando uno está en conquista, no muestra el hambre porque el que muestra hambre no come. Ese es un dicho colombiano, no sé si en otras partes tengan ese mismo dicho, ¿no? todo lo que es la educación de negociación o persuasión, ¿no? Ajá, ajá, Las plataformas te sí, enseñan cosas que te las sacan a vos misma, ¿no? Te claro. enseñan. O esta frase que es, cobramos según el marrano, ¿no? Esa es otra, que yo no sé de dónde vienen esos dichos, pero son muy curiosos.
Y bueno, acá el tema es de una responsabilidad asumida, de no dejar vacantes, donde yo me estoy autoeducando, donde yo estoy siendo responsable al espacio donde yo me estoy lanzando. Entonces, eh, acá juega mucho el tema de nosotros tenemos que asumir paradoja. Si bien hay aspectos que nosotros no manejamos, interacciones entre nosotros que son totalmente inconscientes, de que no las tenemos a vista y probablemente nunca las tengamos a vista porque tienen que ver con aspectos del sistema solar propiamente dicho o de la Tierra en sí misma que no nos competan a nosotros y que no vamos a tener a la vista. Eso es una, pero dejar, digamos, ahí lo que veo es la distorsión, el parasitaje, de que como hay aspectos que le competen a tierra y a sol y yo no estoy a vista de eso y no puedo estar a vista de eso, entonces yo me lanzo a una experiencia como teniendo un acto de fe, ¿no? Esto de que Dios proveerá, Dios se Ya. hace cargo de mí, ¿sí? ¿Y dónde está tu mejora y dónde está tu asumir responsabilidad cuando vas simplemente a tomar un arriendo? ¿Tú crees que no tienes que estar en conocimiento de las leyes nuevas que hay, de los nuevos acuerdos que tenemos entre nosotros? ¿Tú crees que tú no tienes responsabilidad ahí, que tú no tienes que saber? Si te das cuenta que te lanza uno a la piscina con actos de fe. Y entonces, pues como esos son aspectos que los ríe tierra y sol, entonces ahí hay un parasitaje Ya. dentro de la experiencia, ¿sí? Donde cada experiencia me va a Yo generar la oportunidad de aprendizaje. que tierra y sol me mantengan y yo no tengo que hacer nada. Yo tengo Exactamente. que hacer un trabajo que lo hago, pero con mucho gusto, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, vamos con la otra pregunta. Tu mayor reto dentro del proceso, ya te pregunté, ¿cuál ha sido tu mayor dificultad? Y me hablaste pues de lo que habías logrado, ¿cierto? ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Reto es algo que se hace conscientemente, ¿cierto? Algo que yo, pero se me ha dificultado muchísimo y que quizás todavía no lo he logrado. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? No sé, no sé qué responderte, digamos, Vale, porque te pongo un ejemplo para ver si de pronto logras. El caso de manera consciente, yo me he dado cuenta que yo tengo una limitante en el lenguaje, en la manera de comunicarme. Yo me río porque yo digo, yo tengo problemas de pronunciación y en todos los idiomas. Me pongo a estudiar cualquier idioma y sigo teniendo el mismo problema, ¿no? Entonces me río, pero yo lo tomo como un reto, o sea, un reto de ponerme más consciente a estudiarlo, a dedicarle tiempo, a abrir en un espacio para poder hacer la mejora, en propiciar estos espacios para poder ralentizar mejor lo que yo estoy captando, lo que estoy pensando con lo que estoy diciendo, ¿cierto? bien, Ese es un eso reto. me da pie para decirte que es el paso a paso, ¿no? El paso a Bien, paso. bien, Y, eso del Lorentito creo que ha sido y es mi mayor reto, incluso hasta en el cocinar, ¿no? bien. Ir más lento, Cuando, ¿lo puedo más traducir lento, así? sí, Bien, porque todo es como siempre apabullante, ¿no? Como ok, todo, eso digital apabullante y poner foco en lo anatómico y en lo lento creo que no ha sido, es mi mayor reto. qué bien. Esto del yoga, ¿no? El cuidado ese de lo anatómico, de, de este vehículo, creo que es mi mayor reto. El mayor reto del cuidado a nivel biológico. Sí, Y ir lento. bien, bien, bien. Podemos decir que quizás es una persona que tiene tanto conexión con el entorno, o sea, que capta señales, que a través del sueño quizás pueda, tú me dirás, ¿en algún momento tú canalizaste o no? No, ¿No? no. No, no, no. Ah, bueno, ok. Porque lo que me gustaría hablar es digamos, esta habilidad que tienen ciertas personas de captar, digamos, lo que es iónico, ¿cierto? Y que eso pueda llegar a hacer una estimulación donde tú quieras ir muy rápido, captar rápido, 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 y no hacer el proceso de ralentizado. Digamos, cuando el reto es ir más lento, es saber que capté algo y no tengo que captarlo todo.
No tengo que todo lo que me llega, todos los estímulos que me llegan, incluyendo el frío, el calor, lo que me habla el pajarito. O sea, imagínate uno abriendo toda la antena para escuchar todo esto y todo al mismo tiempo. O sea, no te da tiempo de procesamiento de dicha información o de dicha captación. Entonces, el proceso lento lo que te permite es seleccionar algo. Algo me llamó la atención y solo con ese algo me quedo ahí y puedo quedarme un mes trabajando en eso. Mira que capté tal día tal cosa, y eso me permite y me habilita una ralentización, ¿no? Y bajar un poco los decibeles a tanta información externa, Bueno, ¿cierto? abriste algo magnífico ahí, ¿no? Porque y acá capto estímulos, ¿no? Y yo me doy cuenta, se pone sensible todo la parte de lo que es el nervio ciático, ¿no? Ujú, Capto muchos estímulos. Bueno, también vivo en Buenos Aires, ¿no? Que es ujú, 11. ujú, Y muchas veces, si no trabajo esa capacidad de detectar, a mí me lleva puesto, como vos decís, ¿no? Entonces, eh, trabajar en yoga, trabajar la respiración, y voy y encuentro justo porque cuando buscaba una actividad física, ¿no? No quería hacer algo que me sobreestimule, quería hacer algo que me baje, y lo hace tan bien su trabajo ella, ¿no? La profesora que voy ahora, que la encontré más o menos en junio, julio, que me activa áreas que me producen sueño, pero a su vez vuelvo a casa, vuelvo muy tranquila a casa y si tengo que cortar la lechuga, no lo hago, tic, 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 ¿no? Todo, toda la olla, todo es como, bueno. aceleración, ¿no? Bajarle el ritmo a la Hay aceleración. momentos que lo logro, hay Bien. momentos que no. Y entonces, ¿qué es lo que me pasa? La vuelta me decía algo mi compañero hermoso, ¿no? Porque para algo está también el otro, ¿no? Ujú, Eh, Me decía Roxy, me había agarrado una contractura y me dice Roxy, comiste lenta. ujú. Wow, porque es todo tragar, todo, es tan apabullante a veces todo, ¿no? Viste o escuchás, a veces escuchás la instrucción y todas las moléculas, ¿no? Como que hay algo ahí, ¿no? Y por eso yo lo escucho cuando me voy a dormir, ¿no? Y al otro día casi siempre estoy como más lenta, Bien, ¿no? bien, 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 Yo bien. creo que es mi mayor reto, la lentitud. Listo, bueno, tengo aquí otra pregunta. ¿Recuerdas cuándo fue un antes y un después dentro de tu desarrollo y te diste cuenta que esto que no era algo similar a lo que conocíamos antes? O sea, digamos, yo creo que ahí nos cachamos la mayoría quizás que llegamos a la LGC y queremos ubicar eso en los conocimientos que teníamos previo. No sé, la gente que conoció a Carlos Castañeda, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en lo que Carlos Castañeda explicó, los que vienen por el área de la psicología o del psicoanálisis, entonces lo que Jung dijo, ¿no? Entonces, todo el conocimiento del EGC lo quieren aplicar y la tendencia es a decir, esto es más de lo mismo. ¿Cuándo tú te diste cuenta que no era más de lo mismo? No, creo que no me pasó mucho eso, A porque ver, yo, digamos, que pasé por todas las terapias, pero nunca me quedé, porque bien, no podía retener nada. Si vos me decís algo no sé, que tenga que estudiar, no puedo retener. Otras cosas sí retengo, ¿no? sí, 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 Que sí, es más sí, la documentación por ahí, sí más la retengo, pero entonces como nunca me quedé, sí anduve, por ejemplo, me resonó mucho la bio, las constelaciones, pero nunca me quedé ahí. Entonces creo que bien. en esta etapa mucho de que es más de lo mismo o que esto no. Ha llegado a este momento, digamos, si te vas por el lado de las constelaciones y decir, Sí. ¿qué es, qué es lo distinto en LGC cuando vamos a ver? Porque sé que constelaciones ven las fechas, ¿cierto? Las En fechas, constelaciones las fechas de nacimiento de los miembros del clan lo ven, ¿cierto? eh, ¿O es, no? eh, es, es, por ejemplo, claro, más, no sé si tanto la fecha, sino que si nació tu abuelita en el 18 y vos naciste en el 18 sos un doble, todas esas cosas, ¿no? Bien. Que eso, que sí, ahí hay una diferencia porque
no, digamos, de no atacar nada, ¿no? Sino Ver la diferencia, introducir, precisamente. Ver, sí. introducirle como una mejora a eso. Eso me ha empezado a pasar a mí en el 2024. Me ha empezado a pasar de leer algo de constelaciones Ujú, y que mi procesador le haga una mejora, ¿no? bien. ¿Y Eso sí me recuerdas empezó. qué mejora es? ¿Sabes identificar cuál fue esa Sí, sí, mejora en sí. ese aspecto? Por ejemplo, que mi abuelo, te honro abuelito, ¿no? La otra vuelta veía un cartel, que te honro abuelito, yo voy a seguir tu legado, ¿no? Ya, tremendo, No, sí, gracias, sí. así modulaste vos una señal, pero yo Ahora la acá modulo yo. toqué, Claro, pero te digo que no es gratuito, muchas cosas no son gratuitas, ¿eh? Porque se, te- se mueve mucho el cimiento. Este año claro. 2025, el inicio del 2026 se me ha movido mucho, ¿no? Bien, 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 bien. Con ¿Te ha esto de pasado los... hablando de aceleración, has notado que cada año hay como una sobreaceleración, o sea, como que uno nota el cambio, no solo en la parte de la experiencia, que obviamente la experiencia te lleva a retos y a desafíos distintos, pero te ha sucedido de que es muy notorio, digamos, de una vuelta a otra, de un cuadrante a otro, de un día a otro, digamos, yo estoy en esa etapa de darme cuenta que cada día es diferente, o sea, de ese sesgo del día a día. Yo empecé con el año, ¿no? Darme cuenta, digamos, paulatinamente irme dando cuenta de la mutación de cada año y que ya no era un año más y ya no era esa sensación de que el tiempo es así lineal, ¿no? Y que la construcción del calendario es una idea del humano, ¿cierto? Sino que en realidad están sucediendo situaciones ahí que son notorias a nivel perceptual, ¿sí? Y luego empecé con los meses y luego empecé con las vueltas y ahora estoy en el tema del día a día, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, ¿cuándo empiezas a tener esta percepción, este cambio de decir, bueno, de una cosa era en diciembre y otra cosa es en enero? Yo creo que ahorita ya nadie puede decir que no, ¿no? Porque con todas estas experiencias que están pasando y todos esos movimientos, sobre todo de 2022, creo 2021 empezó una aceleración impresionante que creo que nadie en el planeta puede decir que no hubo cambio de año, ¿no? Y que no estamos en otra instancia y en otra etapa evolutiva con desafíos de acuerdo a esa etapa evolutiva, ¿no? En el 2024 empecé como a darme cuenta que eh, podía, que todo era distinto, digamos, ¿no? Que todo podía ser incluso, bueno, muchas veces me fui a dormir con algún impacto y levantarme, eh, que- dándole como una mirada distinta a ese suceso, ¿no? Bien, O bien. en el día a día también, ¿no? Acá el clima, fíjate que es re inestable. A la mañana hay sol, a la tarde te empieza a soplar viento, ¿no? Sí, Este cambio de clima, ¿no? sí, sí, También sí. percibir en mí que yo también tengo todos esos cambios, todos esos estados, ¿no? Bien. Voy a hacerte una pregunta como ralentizadora del EGC. ¿También? Sí, hay unas preguntas que han dejado y el interés mío es no solamente quedarme con la explicación que yo le puedo dar a una persona de un tema específico, ¿cierto? O de un ítem específico. Mi intención es poder hacer la misma pregunta a varios ralentizadores, a varios compañeros, que no necesariamente tienen que ser ralentizadores de la LGC, ¿sí? Estar en ese rol, sino compañeros simplemente. ¿Cómo definirías tú qué es el eje Y, o sea, o Y, y qué es el eje X y qué es el eje Z? Si te Bien, hacen esa pregunta, no hay sí. preguntas correctas, no hay preguntas perfectas, o sea, no hay respuestas perfectas ni respuestas correctas. Es cómo tú lo explicas, cómo lo ralentizas, cómo puedes tú explicarle a un otro qué es el eje Y, qué es el eje X, qué es el eje Z. Un arbolito con unas ramitas, ¿no? Ok. Ramitas que están, porque ellos también, ¿no? Están captando permanentemente. Y Ujú, fíjate que si el X viene con mucho empuje, el arbolito para allá, ¿no? ujú, Y si el Z
todavía está como muy clonado, ¿no? Eh, Ujú. un bonsái el arbolito, ¿no? No crece. Creo que uno puede explicar muchas cosas con cosas sencillas o de la vida cotidiana también, ¿no? O con ejemplos Bien. de la naturaleza, ¿no? Esto es un trabajo que recién estoy comprendiendo lo que es el ancla propia, ¿no? Y, Ujú. y haciendo también como una reescritura de palabras que me han dicho mis padres, pero sin ningún tipo de carga, ¿no? Porque mi mamá siempre hacía referencia a que sus hermanos trabajaban en balsas que le llamaban empujes, ¿no? Ujú. Y, y darme cuenta de que el eje X o me empuja o me arrastra, eh, es un trabajo que estoy en construcción. Bien. Permanentemente estoy detectando qué me puede estar arrastrando y qué no. Y que todo eso que cloné, no pelearme con todo eso que cloné para tener mi propia ancla, ¿no? Porque por algo ahí estuvo toda esa memoria colectiva clonada para que yo tenga mi propia ancla, ¿no? Ujú. Pero bueno, está bien, ahora ya puedo yo misma tener un ancla propia, ¿no? Y es un trabajo muy rico esto, Sandra. Creo que también ha sido un antes y un después, como recién preguntaste, el trabajo del ancla propia, ¿no? Bien. Y que no transmitir algo erróneo cuando transmitís, que es el, el eje Y, bueno, esa antenita, ¿no? Con el contrato colgado, ¿no? Que es el eje Z y que es el eje X. Tratar de transmitirlo con la mejor autenticidad posible y sin distorsión, porque es muy fácil de distorsionar. Esos tres, esos conceptos, ¿no? Son muy fáciles de distorsionar. Y a veces con la naturaleza creo que tenemos muy buenos ahora que está Bob, ¿no? Que lo dijo en el Enred, ¿no? Bob Ujú. Esponja. Bob Todavía no la Esponja. vi, la película, pero creo que ahí habla mucho también de arrastre, ¿no? Cuando dice que se le salen las tripas para afuera y todas esas cosas, habla mucho de eso, o de compararse con el imaginario de otros, ¿no? Y ese conflicto activo que permanentemente se genera, ¿no? Cuando algo te empuja o algo te jala, ¿no? O me he encontrado con personas donde tenían mucho input y yo misma tuve que respirar y yo misma generarme el ancla propia para que no me lleve su input, ¿no? Claro. Una Muchas de manera las que cosas tengo, una, comparto con mi mismo, eh, yo misma, como yo misma eh, me muestro, digamos, ¿no? Como yo misma soy, ¿no? bien, bien, bien. O lo que está produciendo en mí esto, ¿no? Lo que está haciendo conmigo, eso creo que es una manera, porque no podés mentir. Vos me has Bien. visto, me viste, cómo me expreso, no podés mentir que tenés un conocimiento que no tenés, ¿no? Si no lo has hecho como, como ese proceso, ¿no? De regar, de nutrir, ¿no? Bien. Creo que es mi mejor manera de representar que me preguntaste de, Cada uno de los de la- ejes, que definieras cada uno de los ejes, digamos, la manera que tengo en este momento, ¿no? De ralentizado, con mi claro. margen de error en la percepción, obviamente, y del proceso en sí en el que yo me encuentro. El eje Y es prácticamente la oportunidad que tengo de reescribir, ¿sí? De hacer una actualización, ¿sí? El eje Y, ¿no? Porque estoy bajando al desdoblamiento, estoy captando y estoy desdoblado, ¿no? Estoy asumiendo mi antena, asumiendo cono y cimiento. ¿Y eso cómo lo hago? Lo hago a través del eje Y. El eje X es prácticamente todo lo genérico que puede haber en la memoria colectiva, ¿cierto? Todo lo que en un colectivo de partículas en últimas, ¿cierto? En un colectivo hay diferentes, o sea, hay diferencias, hay diferentes a mí, ¿cierto? Que no necesariamente tiene que ser con el clan, ¿no? Entonces, estoy dentro de como un equipo, en un equipo en el cual yo tengo que entrar a jugar y tengo que poder hacer la lectura y mapear a cada uno de los jugadores dentro de ese juego, ¿cierto? Que llamamos en este caso desdoblamiento. Y el eje Z, ¿qué sería?
es a la profundidad a la cual yo quiero llegar. Es lo más profundo que yo quiero ralentizar para poder actualizar mi propia conciencia y poder actualizar la propia conciencia de la nada misma, ¿cierto? Entonces ese Z lo que me va a determinar es, uno, el ancla, ¿cierto? El ancla, lo que, o sea, el Z está muy relacionado y tú me dirás si estoy bien o mal en eso, pero el Z está relacionado prácticamente con la familia, con lo que es el clan, ¿cierto? Las memorias de clan que yo utilizo. ¿Para qué? Para hacerme un ancla y una base para poder trabajar, ¿cierto? Entonces, pues porque la familia en últimas tú necesitas una mamá para que te cambie los pañales, te dé comer al inicio de la vida, que te acobije y que tengas una instancia donde puedas ser protegido para que tú puedas crecer y te puedas desarrollar biológicamente hablando. La parte del clan es el que te da digamos, la información biológica que te dice tú no eres de tal raza, sino eres de otra, no eres de tal nacionalidad, sino eres de otra. En fin, todos esos detalles son, digamos, variables de entorno que tú precisas para poder tener un ralentizado biológico, donde vas a tener una experiencia y un crecimiento en conciencia. Pero ese crecimiento en conciencia no puede ser llevado a cabo si el eje Y no está asumido, si no se diferencia eje Y de eje X, ¿no? De cuáles son las variables de entorno que no tienen que ver exactamente con mi Z, ¿cierto? Sino tiene que ver con lo que el entorno y todo lo que conlleva un entorno, ¿no? El entorno social, el entorno familiar, el entorno de la Tierra, el entorno del sistema solar, o sea, cuando hablamos de entornos son entornos, ¿sí? Entonces, el eje Z, perdón, el eje Y es lo que nos habilita el crecimiento en base a esas experiencias y esos espacios que nos habilitan X y nos habilita Z. ¿Verdad? Tenerlos diferenciados hace que no me pierda en toda esa vorágine de informaciones que están ocurriendo, ¿no? En tiempo real. Bien, me encantó la propuesta y también una revisión de esto, porque es una instrucción que recibimos y a la cual estamos aprendiendo. Entonces voy a hacer una revisión porque tenía como estaba aprendiendo e integrando que el eje Z tenía toda la memoria colectiva clonada y, y todo ese huellerío de lo que no estaba conectado genéticamente conmigo y estaba integrando como que X tenía a todo el huellerío de lo que estaba conectado genéticamente conmigo. Entonces, en esta, la recreación del eje Y, a partir de que yo nazco, ¿no? Hacer como esa limpieza. Claro, digamos, es que depende de lo que estés observando. Si es a nivel de especie, obviamente va a ser eje X, ¿no? El eje X que es genérico de la especie. Ahora, cuando ya estamos hablando de la familia, del clan, ya estamos hablando del eje Z, ¿no? Bueno, lo voy a... Qué tanto apoyo, qué tanta ancla me está dando el eje Z? Y bueno, vuelvo a decir, esto tiene su margen de error. Cada vez vamos a Claro, comprender cosas diferentes. exactamente. Cada vez si hay un error en la percepción que tú tienes de lo que es el eje Z o el eje X, o el que yo pueda tener en este momento de haber captado o recepcionado algo que no sea propiamente eso, Claro, pues nos vamos a ir dando cuenta y por exactamente. eso no es bueno querer tener definiciones cerradas. Claro, Porque si bien Alejandra, algo que a mí me ha pasado es, Alejandra lo dijo desde el primer día y yo lo distorsioné cuando la recepcioné. Cuando ella hablaba A, yo estaba entendiendo A, B, C, D, Z, pero una A, una B, una Z que nada tenía que ver con la A que estaba transmitiendo Alejandra Casado. Y claro, esa diferencia de potencial que hay ahí es la que me va a dar el crecimiento. Entonces no tengo que tener, obviamente tengo que ser clara, decir, esto es lo que estoy entendiendo hoy. Esto claro. puede cambiar. La responsabilidad mía es advertirle a la otra persona que todo lo que salga de mi boca está sujeto a cambio, está sujeto a reinterpretación, está sujeto a que puede tener un margen de error y probablemente lo tenga y que no hay lío con eso, porque no lo estoy tomando como una verdad absoluta, Y ¿sí? lo bueno que tenemos un documento, ¿no? Tenemos un evento que se grabó, tenemos para ir a ver el Sí, material, sí, 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 ¿no? Bueno, sí, sí, algo que me sí. enseñaste vos fue eso, fue de ir a la fuente de
de instrucción, ¿no? Sí, Porque sí, sí. es aceptar que estoy aprendiendo, aceptar que tengo mi margen de error y que escucho de 5 palabras, escucho 2 y que hago saltos, ¿no? Sí, Y sí, eso sí, creo que sí, es sí. lo más rico que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, esto, yo más te tomo a vos como una ralentizadora porque, no sé, es para mí lo representás muy bien a ese rol. Para mí, ahora mismo, si querés ponerle el título, es tu video, ¿no? Me arrojaste más a mí, más, me hiciste más, generar más espacio en cosas que tenía más pegaditas, ¿no? Pero en cosas más cotidianas, más sencillas, sí yo me veo que puedo hacer un aporte, ¿no? Un conflicto más de la experiencia, ¿no? Tener en cuenta que el aporte mayor es nuestro error, Sí, ¿sí? Y tener a vista la distorsión, no tener problema con eso, no tener, o sea, eso de entrar a compararse, ahí tiene el peligro de oportunidad en la comparación, ¿no? Que tú te percibas de que supuestamente yo tengo un mejor rol de ralentizador. ¿Por qué? Porque cada compañero está en esa tarea de ser ralentizador de este desarrollo, con su margen de error. Entonces, cada antena importa dentro del proceso, claro. Ujú. ¿ves? No, más que nada no es una comparación, sino que cuando yo te escucho, Bien, es como que es transparente, que es que ok, tenés esa capacidad, ¿no? vale, Y por vale, ahí lo vale. mío es como más de la experiencia, lo más llanito, ¿no? Sí, sí, sí. El apriete, ¿no? Y yo también recurro a otras, a personas que me hacen aportes, ¿no? Bien, En bien, la- bien. Listo. Ya casi, casi tenemos 15 minutitos para poder tener este encuentro, Roxana. La otra pregunta que tenía lista es, bueno, creo que lo has ido respondiendo, ¿no? Pero vienes de lo energético, ¿cómo has conciliado estos aspectos? La parte técnica de lo como es la LGC, como una ciencia dura, a todo el conocimiento que traías de antes. ¿Sí? ¿Cómo has podido congeniar esos dos aspectos? Porque pues seguimos teniendo una vida material, seguimos teniendo emociones, seguimos teniendo distorsiones, entonces ahora ¿cómo has conciliado esas partes? Qué hermosa pregunta. No tanto de lo energético, digamos, no vengo tanto de lo energético. Como venía del impacto de una vida personal destruida, Ya, que necesitaba más respuestas a lo que me sucedía, ¿no? Sabemos que esto que nos ha expandido es que heredamos los conflictos del contenedor y eso te despresuriza un montón, ¿no? De salirte de esa identificación, ay, que lo que me pasa. No creo que tanto de lo energético porque nunca me cerró, ¿no? ujú, Si bien anduve en algunas ramas, nunca me cerró. En este destino anatómico, digamos, la instrucción es lo que como que me ha permitido conciliar, ¿no? Que lo más importante que hace el andamiaje es ese origen digital. Hacer esas configuraciones, hacer esas calibraciones, me ha permitido como conciliar más, eh, como crear más sentido, ¿no? Todas las mañanas a veces amanezco muy vacía, muy sin sentido, ¿no? Como crear más sentido. Las configuraciones y asumir que mi origen es digital y que mi destino es anatómico. bien, 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 bien. No es tanto, me parece, lo energético, sino que la instrucción, eh, bueno, tenemos un origen digital la mayor riqueza está acá, ¿no? La mejora acá, ¿no? Bien. Eso creo que y muchas cosas más, obviamente que me salté un montón de cosas más, ¿no? Pero eso creo que ha sido, ah, son, viste que es como que son cosas que te caen en una zona donde vos no tenés palabras, ¿no? Ujú, Cuando vos escuchás algo, te caen en una zona como, pero es como que estaba ahí guardadito y que vos lo sabías, pero siempre estuvo como muy, eh, como, como muy vedado, ¿no? ujú.
Bien. O sea, si te pregunto, ¿cómo definirías la palabra coherencia? ¿Cómo harías ese ralentizado? Porque las personas, hablamos de coherencia, ¿no? Tener coherencia, sobre todo en el IGC, pero ¿hasta qué punto nosotros sabemos qué es ser coherente? Eh, es como que vayan de la manito lo que lo que expresás, ¿sí? Y cómo te desenvolves, ¿no? Ujú. Me he visto mucho en decir algo y después hacer lo contrario, ¿no? Bien. Decirte algo, venderte que sí y después mentirle a mi propio compañero, ¿no? Me he visto Ay, pero te pasa ahí, ¿no? Te Ajá, llega la regulación y tenés que, ¿no? Te llega, porque es instantáneo ahora, como donde vos no estás siendo coherente, ajá, ¿no? Porque estás diciendo algo, pero no es lo que estás haciendo, ¿no? El back y el front, ¿no? ajá, ¿Viste cuando programás sí, sos ingeniera en sistema, ¿no? Y ujú, un desafío es aprender a programar. ujú. Si en Visual Studio tenés el código mal, cuando vos lo querés ir a ver al navegador, no te sale, ¿no? Y capaz que es una coma, y tiene que Sí. estar perfecto el código para que te salga en el navegador, ¿no? Sí, 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 sí. No puede tener errores de sintaxis, por ejemplo. No porque te llegue Eh, la regulación sí, enseguida. sí, Estás diciendo algo que no estás haciendo. no se puede visualizar si tiene un error de sintaxis, por ejemplo. Podemos ralentizar de que hay diferentes clases de errores. Puede estar en funcionamiento, pero tener de base un error de lógica. Entonces, por decir algo, tú quieres una aplicación que te lance recetas vegetarianas. Un error de lógica, ¿qué sería? Que te ponga recetas para hacer vehículos, ¿cierto? O sea, no, hay, de base tiene un error, o sea, no está cumpliendo la función, ¿cierto? Entonces, el tema de la programación es muy rico en el sentido de que te enseña las diferentes clases de errores y para qué se utiliza el error en programación. El error en programación es primero para que haya una coherencia de código frente a la instrucción, a cuál es el fundamento de hacer una aplicación, de cuál es la razón por la cual se va a dar play en esa, ¿cierto? Que sea para el usuario específico, que cumpla el rol que corresponde. O sea, hay una cantidad de aristas ahí que nos permite ralentizar. O sea, podríamos hacer un taller solo basado en errores de código y ahí podríamos tener un aprendizaje importante de eso, cómo sería aplicado a nosotros, ¿cierto? Porque Como, dime. es que, digamos, la tecnología que tenemos como una instrucción de que de dónde saca todo lo que saca y Ujú. aprenderla nos cuesta tanto. Ahí ya mismo yo me hago la pregunta, ¿por qué me cuesta tanto, no? Y a veces capaz que estoy trabada en algo y me voy a dormir y al otro día tengo como el circuito para retomar eso, ¿no? Claro, es que el tema, digamos, de entrar a estudiar informática o estudiar programación o estudiar algo que tenga que ver con sistemas es la conflictiva que nosotros tenemos de no tolerancia al error. Es lo mismo que entrar a estudiar, o sea, el mismo problema que tiene la gente con informática es el mismo problema que yo tengo con los idiomas, ¿sí? Yo llevo 30 años estudiando o queriendo aprender inglés, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Es que nosotros no tenemos tolerancia al error. No sabemos de que es a través del error que nosotros aprendemos. Es decir, si en el caso mío yo tengo problemas con con la pronunciación de X palabra en inglés, es que el mismo error, a través del error, yo voy a aprender cómo es que se pronuncia correctamente. El error es el que me va a dar el ancla de aprendizaje. En informática, digamos que fue algo que naturalmente se da, porque no puedes aprender informática si no tienes asumido el tema de los errores. Si el error te frustra, olvídate, no puedes aprender informática. Y que hay diferentes clases de errores. No es lo mismo un error de sintaxis que un error de lógica, no es lo mismo un error de lógica que un error en la funcionalidad o en el propósito que tiene no es lo mismo en qué área, en qué ámbito, para qué ámbito se está utilizando el programa, ¿sí? Si bien, digamos, una aplicación de contabilidad se puede aplicar a diferentes ciencias, cada ciencia va a tener necesidades específicas.
¿sí? Una cosa es una contabilidad de un banco, otra cosa es una contabilidad de un medio, aunque tengan cosas muy similares, porque estamos hablando de dinero, de presupuesto, estamos hablando de inventario, ¿sí? Pero cada instancia tiene su particularidad. Entonces, la informática te lleva a ser muy específico. Digamos, ese es uno de los valores agregados. Tolerancia al error y ir a la especificidad. Que no tengas problemas con el detalle. Un detalle puede cambiar una aplicación impresionantemente, un solo detalle, ¿no? Entonces, eso llevado a la vida nuestra en nuestras interrelaciones. Lo mismo, qué tanta tolerancia tengo al error del otro, qué tanta tolerancia tengo al error mío. Puedo detectar el detalle, la diferencia que tiene el otro frente a los otros que existen. Estas Eh, primeras 11 vueltas, ¿no? Donde estamos haciendo ese trabajo, ¿no? uh-huh. Y ese como, bueno, incorporar el valor del otro también es un desafío. Bien, bien, Incorporar bien, el valor del otro. Bueno, así que bien, todo este trabajo en estas primeras 11 vueltas, sí. Bueno, Roxana, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado estar acá en Ruta Auténtica. Vuelvo lo que le dije a Roxana. Han sido muchos los invitados, pocos los que han aceptado esta invitación. ¿Por qué? Por el pánico escénico, porque no se creen a la altura. Y yo vuelvo a insistir, cada persona, cada ser humano tiene un valor agregado. Va a depender de mí, no de la otra persona que sepa captar ese valor agregado que tiene y ese aporte que tiene. Entonces es más del que recepta que el que está emitiendo, ¿no? pero yo me Entonces, chequeé a la mañana cómo estaba, porque ajá, también me había puesto como ese condicional de decirte que no si no me sentía, si me claro, claro, insegura o tenía alguna señal, ¿no? Porque he tenido señales magníficas antes de despertar, ¿no? ajá, Cosas flashantes así, carteles, ¿no? Me chequeé y estaba en calma. Entonces me bien, chequeé, estaba en calma y cuando ya ayer ya tenía, ¿no? Mantenete en tu alcance, Roxy, acepta tu error, aceptación profunda al error, ¿no? sí. Y mantenete en todo lo posible en el eje de la conectividad, ¿no? Ya tenía como, venía con señales, ¿no? Pero bueno, es aceptable también que uno tenga miedo a... Sí, 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 sí. Bueno, Roxy, te envío un abrazo. Muchísimas gracias por esta... Dime. No, porque pensé que te iba a ver en este, en estos encuentros en el año Asume. Pensé que te iba a No ver personal. pude. La realidad me puso límites que no pude salvar. No pude ir más allá. Tuve que atender a la parte personal, precisamente a la parte de clan. Tuve que atender muchísimo el 2025 y ya 2026 ya se habilitaron, por lo menos ya está habilitada la posibilidad, ya hay tiquete comprado todo para el Bueno, evento 74. Entonces, si vas al evento 74, ahí nos encontraremos. todavía no me habilitó la... Si Ya, bien tengo el mensaje que dice el presupuesto en Argentina ya está, ya fue como, hay un mensaje profundo que ya está como definido, ¿no? ajá, Todavía no tengo, y bien, tengo como algo que me frena, ¿no? Pero ya, ya. ya nos haremos un abrazo personalmente. Claro que sí, Muy rico listo. el encuentro y abrazarse y un montón de cosas que pasan cuando uno se encuentra personalmente también. Sí, la biología, yo voy a ver cómo me va. La biología siempre anda trastocada ahí en cada evento, entonces ya voy como en la Oh, anticipación de ralentizar, de preparar mejor mi cuerpo para estar en allí. algunas oportunidades has comentado eso, ¿no? Que no es gratuito. Sí, Salir de ahí, volver a retomar tu vida, que no es gratuito. sí. Bueno, Gracias, Linda. Roxana, un abrazo grande. Gracias a los oyentes, a los que nos acompañaron hasta esta instancia del video y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi profunda admiración hacia tu tarea.